Lo importante es que pueda Participar. ver la presentación y ver la presentación para poder saber en qué parte van, porque como claro, se dividió la presentación, lo importante es que puedan tener claridad cuándo le toca a cada uno. Sí, ahí lo voy a anclar cuando ya proyecten, comparto la pantalla. Ya, voy a grabar igual para dejar la presentación disponible en campus virtual, como lo hemos hecho con las otras 4 presentaciones. ¿Alguien tiene algún inconveniente? No, profe. Ya. Ya. Súper. Voy a buscar el celular. Ya, podemos comenzar si quieren. Recording in progress. Buenas tardes, compañeros y tutores presentes. Hoy junto a mi grupo vamos a hablar sobre fármacos anticoagulantes. Siguiente. Ya, a modo de introducción podemos decir que la hemostasia es un mecanismo fisiológico de defensa que junto con la respuesta inflamatoria y de reparación ayudan a proteger la integridad del sistema vascular después de una lesión tisular. En condiciones normales, la sangre circula en fase líquida por todo el organismo. Cuando ocurre una lesión vascular, la sangre se coagula solo en la región dañada. Esto es para sellar únicamente esa área. La transformación de la sangre líquida a un coágulo sólido eh, está regulada por el sistema hemostático y esta depende de la interacción compleja entre las plaquetas, el endotelio vascular y los factores de coagulación. Una alteración en la hemostasia puede dar origen a una trombosis o formación no deseada de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo, siendo esta la anomalía más común de la hemostasia. Entre los trastornos trombóticos se incluye el infarto agudo al miocardio, la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y el ictus isquémico agudo. Estas afecciones se tratan a base de anticoagulantes. Siguiente. El objetivo general de esta presentación es comprender el funcionamiento de los fármacos anticoagulantes y los específicos son explicar qué son los anticoagulantes, diferenciar entre hemostasia primaria y secundaria, identificar fármacos antiplaquetarios y sus distintos mecanismos de acción, nombrar los fármacos anticoagulantes y su mecanismo de acción y caracterizar las principales pruebas de coagulación. Siguiente. En primer lugar, es importante recordar que antes de la formación del coágulo se produce primero lo que es el tapón plaquetario a través de un proceso denominado hemostasia primaria. Dicho proceso inicia cuando hay un daño en el endotelio, el cual va a liberar una serie de proteínas adhesivas, pero la más importante de ellas es el colágeno, ya que es este colágeno el que se va a unir a la plaqueta a través de un receptor específico en su membrana, que es la glicoproteína 1A2A. Esta unión va a activar a la plaqueta y la va a inducir a que libere una serie de sustancias activas, tales como tromboxano A2, factor von Willebrand y fibrinógeno, y son estas sustancias las que van a estimular posteriormente el reclutamiento de más plaquetas, ya que el factor von Willebrand y el fibrinógeno actúan como puente entre las plaquetas, uniéndose a ellas a través de otro receptor plaquetario que es la glicoproteína 2B3A, y así culmina entonces lo que es la formación del tapón plaquetario primario. Ahora, con respecto a la hemostasia secundaria, está la formación del coágulo, el cual, ante una lesión, el endotelio secreta factor tisular. Este, en contacto con la sangre, genera trombina. Esta no solo se encarga de la transformación de fibrinógeno en fibrina, sino que también en la activación de los factores 5, 8, 11 y 13, además de activar las plaquetas, siendo este quien comienza la formación del coágulo. Luego, las plaquetas se adhieren al subendotelio con presencia de sangre, uniéndose al colágeno vascular. Tras esto, secretan aceleradores de coagulación y reparación tisular. A partir de esto, las plaquetas tienen la capacidad de unirse entre sí, logrando agregaciones plaquetarias que aumentan el tamaño del coágulo. Ahora que las plaquetas, perdonen, ahora que las plaquetas
están activas, la formación de la fibrina es más rápida, pues se obtienen con mayor facilidad fosfolípidos en fase fluida. La membrana activada posee fosfolípidos negativos, pero también expresa enlaces entre los factores 5, 8, 9 y 10 activados y fomenta reacciones hemostáticas preparando una superficie. Se requiere de fibrina, la cual se forma en la fase fluida de la hemostasia a partir del fibrinógeno, que está formado por trombina. La trombina se genera por dos vías: la vía extrínseca que se mencionó anteriormente con el factor tisular y la vía intrínseca que se inicia con el contacto del factor 12 con superficies inusuales en el flujo sanguíneo. Las vías entre el factor 12 y 10 se alteran. En la fase fluida, los simógenos se convierten en enzimas. Estas enzimas se encargan de transformar otros simógenos en más enzimas, generando un efecto de cascada. A través de esta cascada se amplifica el impulso produciendo trombina. Siguiente. Con respecto a los inhibidores de la coagulación, el endotelio normalmente está en un estado antihemostático, en donde se expresan anticoagulantes como vasodilatadores y fibrinolíticos, al igual que glucosaminoglicanos, como la antitrombina, la cual inhibe factores hemostáticos, o trombomodulina, la cual inhibe la trombina intravascular excesiva. Con respecto a la fibrinólisis, esta actúa muy cercanamente a la hemostasia, pues este degrada depósitos de fibrina circulantes en el vaso sanguíneo. Siguiente, por favor. Este mecanismo, ahora sí. Este mecanismo suele estar en reposo, pues ante una lisis prematura puede producir una hemorragia y reactivación de la lesión. Y la plasmina es fundamental para la fibrinólisis. Esta se encuentra en el plasma como plasminógeno. En la fibrinólisis también actúan con enzimas activas e inhibidores. La fibrinólisis solo se activa al disolver fibrina que esté circulando en el flujo, pero sin afectar el coágulo. Para ello se genera un activador tisular de plasminógeno, también llamado ATP, y su inhibidor, ATP-1. Todo esto se genera en endotelio. La fibrinólisis se activa sobre una membrana celular. De este modo, la plasmina evita su inactivación. Por otro lado, la plasmina hidroliza el fibrinógeno. Esto se llama fibrinogenólisis, aunque también hidroliza la fibrina. Todo esto se convierte en productos de degradación de fibrinógeno y de la fibrina. Siguiente. También es importante diferenciar entre trombo y émbolo. Bueno, cuando la pared de un vaso vascular se adhiere un coágulo, a este se le denomina trombo, pero si una parte de este trombo o el trombo en sí se desprende, se le denomina émbolo. Por lo que un émbolo es un coágulo que puede viajar en el torrente sanguíneo y se puede adherir a otro vaso sanguíneo diferente de donde se creó. Un ejemplo de esto podría ser un trombo en una vena de la pierna, el cual si este se desprende, el émbolo puede viajar y alojarse en el pulmón, generando una embolia pulmonar. Otro ejemplo podría ser un trombo en el corazón, en que si llegara a desprenderse este trombo, el émbolo podría alojarse en una arteria del cerebro generando un ictus. En la figura podemos ver de izquierda hacia derecha cómo se va formando este trombo, donde en la izquierda está la circulación normal y luego empieza la formación del trombo. Y cuando el trombo se llega a desprender, se le denomina émbolo. Bueno, ahora pasando a los anticoagulantes, les voy a explicar en qué consiste. Bueno, los anticoagulantes son básicamente fármacos utilizados para el tratamiento de eventos tromboembólicos y la prevención de estos, que también se le denominan profilaxis, ya que impiden la coagulación de la sangre, evitando por tanto la formación de coágulos y también impidiendo el crecimiento de estos, y también pueden favorecer su disolución. Los anticoagulantes son muy diversos y tienen diferentes mecanismos de acción. Pueden inhibir la acción de los factores de coagulación o también pueden interferir en la formación de estos, pero todos tienen como finalidad interferir en la formación de la fibrina a partir de la inhibición de la trombina, o sea que inhiben la trombina. Tenemos dos tipos de anticoagulantes, los de acción directa y los de acción indirecta. Los de acción directa son aquellos que por sí solos pueden inhibir la cascada de la coagulación.
Y los anticoagulantes de acción indirecta son aquellos que mediante interacciones con proteínas o mediante otras vías de metabolismo pueden interferir en la cascada de coagulación. También tenemos dos opciones de administración. Puede ser vía parental, en la cual se incide en un efecto hipocoagulante de manera rápida, y tenemos la vía oral, en la cual el efecto va a ser un poco más lento. Y generalmente esta vía se utiliza para tratamientos de mantención. Bueno, ya ahora hablando de los fármacos, vamos a empezar con los inhibidores de la respuesta plaquetaria, donde tenemos al ácido acetilsalicílico, o mejor conocido como aspirina, que es un anticoagulante que corresponde a un inhibidor de enzimas plaquetarias que actúa inhibiendo a las ciclooxigenasas. La COX-1 está encargada de la síntesis de tromboxano A2 a partir de ácido araquidónico. Por ende, la aspirina, al inhibir a la COX-1, esto va a disminuir la síntesis de tromboxano A2, que está encargado de la agregación plaquetaria. Por otra parte, la inhibición de... es que me dijeron algo en la cámara, no sé qué. Ya. Tengo prendida la cámara, ¿cierto? ¿Me estoy viendo? Sí, sí, se Está al ve. revés la cámara. Sí, pero ¿Al revés? sí, da la vuelta. ¿Así? Es que era para ver la presentación, por eso. No, Ya. pero en la aplicación tiene una cuestión donde sale como una cámara para voltearla. Voy a seguir así como Está ya. en la parte superior izquierda. Está el cambio Estás enfocando tu mano. Eso, Ah, no ¿por qué la cara nadie de tu me mano, dijo? está grabando el teléfono. Ahí. ¿Por qué nadie me dijo antes? Sí, ahí Ahora sí. sí. Ahí sí se Ahora ve. Me hubieran dicho antes. Ya. ¿Dónde quedé? Ya, la inhibición de la COX-1 afecta a la agregación plaquetaria, y por otra parte, la inhibición de la COX-2 va a tener un efecto que es antiinflamatorio, lo que va a generar una disminución en la inflamación vascular en el sitio donde se forme la placa ateromatosa. Esto va a disminuir a su vez la infiltración de células mononucleares. Su absorción es rápida y completa después de su administración por vía oral, y en 15 a 20 minutos aproximadamente es hidrolizado a salicilato, principalmente por vía gastrointestinal y en sangre, siendo finalmente metabolizado en el hígado y eliminado por vía renal. La aspirina por lo general se usa como terapia para el manejo de pacientes con angina inestable, siendo bastante efectiva. Además, según diversos estudios, reduce aproximadamente un 40% la probabilidad de sufrir un infarto agudo del miocardio. Sin embargo, si la aspirina se usa de manera inadecuada o sin indicación médica, esto puede generar graves problemas gastrointestinales y provocar hemorragia, ya que, como dijimos anteriormente, afecta directamente la agregación plaquetaria. Por ende, está contraindicada en pacientes que ya presenten este tipo de complicaciones, como por ejemplo gastritis o alteraciones de la hemostasia primaria. También se debe limitar su uso en pacientes que tengan trastornos hepáticos o renales, en estado de hipovolemia, y finalmente agregar que es un fármaco que posee una alta resistencia, o sea, puede generar una alta resistencia. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de los antagonistas del receptor P2Y12, que este receptor se encuentra presente en la membrana de las plaquetas, y actualmente se dispone para su uso clínico un grupo de 6 principales inhibidores del receptor plaquetario, que incluyen a las tienopiridinas y las no tienopiridinas. En primer lugar, en las tienopiridinas, bueno, este es un grupo de fármacos, de 3 fármacos, cuyo mecanismo de acción es el mismo y consiste en la unión selectiva e irreversible del receptor P2Y12, lo que genera que este no se pueda unir al ADP. Bueno, tenemos la ticlopridina, que es de acción lenta, puesto que logra su inhibición plaquetaria en los siguientes 4 a 7 días después de su administración oral. Se ha demostrado su eficacia en la reducción de eventos trombóticos en pacientes con enfermedad aterosclerótica. Sin embargo, presenta, al ser de acción tardía, tener un efecto que es más lento, esto limita su uso en caso de, por ejemplo, pacientes que tengan síndrome coronario agudo. Además de esto, tiene diversos efectos adversos que incluyen neutropenia, por ende se ha disminuido mucho su uso. Por otro lado, el clopidogrel, bueno, tiene el mismo mecanismo, el mismo metabolismo de la ticlopidina, pero su acción es más rápida. Sin embargo, su absorción se reduce en un 50% a través de su administración por vía oral. Es el antiplaquetario que más se usa universalmente después de la aspirina, y sí sirve, es útil para el tratamiento contra el síndrome coronario agudo, puesto que lleva una inhibición plaquetaria que es rápida y eficaz. Un efecto adverso que tiene es que produce una alta toxicidad, ya que tiene una mayor acumulación de metabolitos inactivos. Y por último, el prasugrel,
A diferencia del clopidogrel, se absorbe más rápidamente y en mayor proporción luego de su administración por vía oral. También está indicado en pacientes con síndrome coronario agudo, puesto que reduce significativamente la tasa de eventos isquémicos. Sin embargo, presenta un mayor riesgo de evento hemorrágico, incluyendo la hemorragia fatal, por lo cual es una de las razones por la que no se ha sustituido al clopidogrel. Siguiente. En cuanto a las no tienopiridinas, estas se dividen en triazolopirimidinas y en quinazolinedionas. En el primer grupo tenemos al cangrelor y al ticagrelor, donde primero es un fármaco que es análogo del ADP y que bloquea al receptor P2Y12 de manera rápida, directa y selectiva, con una inhibición plaquetaria que es máxima a los 15 minutos después de su administración, en este caso por vía intravenosa. Es muy rápido en comparación a los anteriores fármacos, además de tener una alta eficacia. Por otra parte, el ticagrelor no inhibe directamente la unión al ADP con el receptor, sino que se une a un ligando independiente del receptor, lo que causa un cambio conformacional en el receptor P2Y12 y lo vuelve insensible a la acción del ADP, evitando la señalización que induce a la actividad plaquetaria. Logra una inhibición plaquetaria máxima de un 85-95%, aproximadamente entre las primeras 2 a 4 horas después de su administración por vía oral. Reduce la mortalidad de enfermedades como cardiovasculares, como por ejemplo el infarto agudo al miocardio o el accidente cerebrovascular. Y por último tenemos al aminupril, que corresponde a una quinazolinediona y es el único antagonista competitivo irreversible, ningún otro era reversible, del receptor P2Y12 que tiene una acción directa, logrando una inhibición plaquetaria máxima entre los 15 a 30 minutos después de su inyección intravenosa. Es el único que se puede administrar tanto por vía oral como parenteral y es particularmente útil en intervenciones coronarias percutáneas no urgentes. Siguiente. Bien, en relación con los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, por su mecanismo de acción se pueden clasificar en dos grupos, los que bloquean de forma permanente los receptores plaquetarios y los que lo unen de forma competitiva y reversible. Su efecto depende de la concentración plasmática de estos. La primera estrategia contra el receptor de la glicoproteína 2B3A emplea anticuerpos monoclonales de tipo Molino, siendo el prototipo el fármaco axizimab. Por otro lado, los fármacos antagonistas competitivos de los sitios de unión del fibrinógeno y del receptor comprenden péptidos y pequeñas moléculas no peptídicas. Entre ellos encontramos los fármacos eptifibatida y tirofiban respectivamente. La utilidad de estos fármacos principalmente es disminuir la incidencia de complicaciones trombóticas asociadas con los síndromes coronarios agudos, y cabe destacar que todos estos fármacos son administrados por vía intravenosa. La excreción de sus metabolitos ocurre principalmente a través del riñón y su efecto adverso es la presencia de hemorragias. Siguiente. El dipiridamol corresponde a un vasodilatador coronario que se emplea profilácticamente para tratar la angina de pecho, y este suele administrarse en combinación con aspirina o warfarina, puesto que de manera aislada este es ineficaz. Este fármaco aumenta las concentraciones intracelulares de AMP cíclico por inhibición de la nucleótido cíclico fosfodiesterasa, disminuyendo así la síntesis de tromboxana 2. Este también puede potenciar el efecto de la prostaciclina para antagonizar la adhesividad plaquetaria y disminuir la adhesión de las plaquetas a las superficies trombógenas. De acuerdo a los datos escasos disponibles, sugieren que el dipiridamol contribuye solo de un modo marginal a la acción antitrombótica de la aspirina, mientras que al combinarse con warfarina, este es eficaz para inhibir la embolización originada a partir de las prótesis valvulares cardíacas. Siguiente. El cilostansol, por otro lado, es un antiplaquetario oral que también tiene actividad vasodilatadora. Este experimenta metabolismo extenso en el hígado y las principales vías de eliminación son a través de la orina y de las heces. Este fármaco y sus metabolitos activos inhiben la fosfodiesterasa tipo 3, la cual es la encargada de degradar el AMP cíclico. De esta forma, habrá un aumento de las concentraciones de esta molécula en plaquetas y tejidos vasculares, lo que va a impedir la agregación plaquetaria y va a promover la vasodilatación de los vasos sanguíneos respectivamente. De acuerdo a los efectos adversos más conocidos presentes en este fármaco, encontramos la cefalea y los trastornos digestivos, tales como diarrea, heces anormales, dispepsia y dolor abdominal, y este fármaco está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva de cualquier gravedad, y debe estar sujeto a usarse con cautela en pacientes que reciben otros inhibidores de la fosfodiesterasa 3 y sujetos que también posean antecedentes de cualquier cardiopatía.
Bueno, continuando tenemos los inhibidores del factor 10A orales directos. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar 4 fármacos: el apixaban, el betrixaban, el edoxaban y el rivaroxaban. Tal como nos indica su nombre, estos fármacos van a actuar como inhibidores selectivos directos del factor 10A de la cascada de coagulación, reduciendo la conversión de protrombina en trombina 2A, a partir de lo cual se van a reducir las acciones de la trombina, es decir, la conversión de fibrinógena a fibrina, la estabilización de la fibrina, el estímulo de los factores 5 y 8 y el estímulo de la agregación plaquetaria. En los efectos adversos vamos a encontrar el sangrado, que es el más grave y para el cual actualmente no hay antídoto para este fármaco. Y bueno, en los pacientes que tienen una función renal en declive, el efecto del fármaco se puede prolongar, lo que va a aumentar aún más el riesgo de sangrado. En cuanto a sus usos terapéuticos, a excepción del betrixaban, estos agentes están aprobados también para la prevención de los accidentes vasculares cerebrales en pacientes con fibrilación auricular no valvular, así como para el tratamiento de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. El rivaroxaban y el apixaban además también están indicados, también se utilizan como profilaxis para prevenir y reducir el riesgo de recurrencia de trombosis venosa profunda y los embolismos pulmonares. El betrixaban a su vez está indicado para la profilaxis de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, pero en pacientes hospitalizados de riesgo, y el edoxaban está indicado para la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular que presenten uno o más factores de riesgo, como insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión y edad sobre los 75 años, entre otros. Ya. En cuanto a los anticoagulantes parenterales, como ya se mencionó, esto se refiere a la forma de administración, la cual puede ser endovenosa o subcutánea. Dentro de estos fármacos se encuentra la heparina no fraccionada, es de la heparina que se puede subdividir en no fraccionada y de bajo peso molecular. El mecanismo de acción que tiene la heparina no fraccionada es que ésta se une a la antitrombina produciéndole un cambio conformacional la cual va a aumentar la capacidad inhibitoria de esta enzima sobre los factores de coagulación trombina 10A y 9A. La farmacocinética es que su biodisponibilidad es baja con gran variación interindividual. La vida media de eliminación es de 1 hora y media y su efecto dura de unas 8 a 12 horas. Por lo tanto, es necesario administrarla de 2 a 3 veces cada 24 horas y requerir monitorización. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, esta es muy similar a la heparina no fraccionada. Sin embargo, debido a que deriva de la despolimerización química o enzimática y también acelera la inhibición del factor 10A y de la trombina por la antitrombina 3, con la cual forma un complejo. Sin embargo, la diferencia de esta con la heparina no fraccionada es que esta tiene una mayor capacidad inhibitoria por el factor 10A que por la trombina. La farmacocinética es que esta tiene una menor unión a las proteínas plasmáticas y a la pared endotelial. La vida media es de 3 horas y medias y la actividad antitrombótica dura 24 horas, por lo tanto solo es necesario administrarla una vez al día. Siguiente. En cuanto a los usos clínicos que se le puede dar, es para la prevención y tratamiento de la embolia pulmonar y de trombosis venosa profunda, para la coagulación intravascular diseminada, profilaxis de trombolismo postquirúrgico, para pacientes en quienes está contraindicado el empleo de anticoagulantes orales, para infarto de miocardio y angina de pecho. Los efectos adversos que puede producir son la hemorragia, la trombocitopenia y reacciones anafilácticas. Siguiente. Siguiente. Sí. Otro fármaco que se encuentra en esta clasificación es el fondaparinux, el cual el mecanismo de acción es que es un inhibidor sintético y selectivo del factor 10 activado. La actividad antitrombótica es debido a la inhibición selectiva por el factor 10A mediante la antitrombina 3 también. La farmacocinética es que esta se absorbe de forma rápida y completa, es decir, tiene una biodisponibilidad del 100% y después de una inyección subcutánea única de 2,5 mg a jóvenes sanos, la concentración plasmática se obtiene a 2 horas de la administración. En cuanto a las reacciones adversas que puede producir
producir son las alteraciones eritrocitarias y plaquetarias, hemorragia, trombocitopenia y reacción alérgica. Y los usos clínicos que se les puede dar es para la prevención de tromboembolismo venoso en pacientes expuestos a cirugía ortopédica y cirugía abdominal, y para pacientes no quirúrgicos inmovilizados. Bueno, y por parte de los anticoagulantes que son antagonistas de la vitamina K, encontramos la warfarina. Esta es un anticoagulante oral usado para el tratamiento de fenómenos trombóticos desde el año 1960 y se usa comúnmente en personas que presentan un ritmo cardíaco irregular, personas con válvulas cardíacas artificiales que pueden ser ya de reemplazo o mecánicas, y también aquellos que han sufrido un infarto. Y bueno, estos anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, como son la warfarina, son fármacos que producen su efecto al inhibir la enzima óxido reductasa, como se ve en la imagen, que es la responsable de reducirlo a la vitamina K en los microsomas hepáticos, lo que conlleva una limitación de su efecto como cofactor de la carboxilación de proteínas de la coagulación, que son dependientes de la vitamina K, como el factor 2, el 7, el 9 y el 10, y algunas también proteínas anticoagulantes. Bueno, y el bloqueo de la producción de protrombina específicamente, o factor 2, ocurre ya que el precursor de la protrombina en su N-terminal requiere de una carboxilación en el ácido glutámico para poder convertirse en la protrombina. Y este paso crucial se hace en presencia de la vitamina K reducida con el aporte de una molécula de oxígeno y también otra de dióxido de carbono. Entonces, la warfarina es la que inhibe la reducción de la vitamina K y por lo tanto no se lleva a cabo la carboxilación del ácido glutámico, y es por esto que se bloquea la producción de protrombina. Siguiente. Bueno, la warfarina es administrada por vía oral y se absorbe rápido y completamente, y se alcanzan las concentraciones plasmáticas máximas en 1 a 9 horas. Y el volumen de distribución de la warfarina se aproxima al espacio albuminar, ya que se une a esta la albúmina, y más del 97% del fármaco total se une a las proteínas, siendo solamente activo este cuando se encuentra libre. Y también la eliminación de la warfarina es casi exclusivamente por el metabolismo hepático a través del sistema citocromo P450. Y los metabolitos tienen una débil actividad anticoagulante. Y los isómeros de la warfarina, por los que esta está formada, se metabolizan de manera distinta, siendo las semivías de aproximadamente 48 y 31 horas para los isómeros R y S respectivamente. El metabolismo es principalmente por la cetorreducción a alcoholes, en el caso de la R-warfarina, y de hidroxilación en la S-warfarina. Siguiente. Bueno, esta se encuentra entre los fármacos que tienen mayores efectos adversos, y uno de sus efectos adversos más importantes son las hemorragias en cualquier órgano al tener un efecto anticoagulante. Y aquí a continuación se enlistan algunos de los efectos secundarios más importantes, que como mencioné son el sangrado que tarda más de 10 minutos para detenerse, la gingivorragia, la más formación de hematomas que de costumbre, una menstruación más abundante que la normal, epistaxis, una reacción alérgica que se manifiesta como urticaria o picazón, y también cefalea. Y la warfarina está contraindicada cuando existen estados patológicos en los que el riesgo de una hemorragia sea mayor que el beneficio clínico que pueda haber, como por ejemplo en la diástasis hemorrágica o también en discrasia sanguínea. Siguiente. Bueno, continuando con anticoagulantes orales, tenemos el dabigatran, el cual es un inhibidor directo tanto de la trombina libre como de la trombina unida a coágulos, lo cual es una ventaja de este tipo de fármacos. El dabigatran va a ejercer una inhibición potente de la trombina, lo cual va a ser selectiva, reversible y competitiva. La trombina posee un sitio activo y 2 sitios de unión secundarios para sustrato. Lo que va a hacer el dabigatran es que se va a unir al sitio activo, lo que va a provocar la inactivación de esta enzima, y por lo tanto se va a bloquear la agregación plaquetaria dependiente de trombina y la formación de fibrina a partir del fibrinógeno. En cuanto a su farmacocinética, el dabigatran es una molécula que se encuentra permanentemente ionizada, por lo cual se tiene que administrar como un profármaco para que se pueda absorber por vía oral. Este profármaco es el dabigatran etaxilato. Una vez que se ingiere el dabigatran etaxilato, este va a ser metabolizado a su forma activa por las esterasas en el hígado, o sea, en el intestino, perdón.
Y una vez que ya es absorbido, va a compartir la circulación portal tanto la forma activa como la forma de profármaco, la cual va a llegar al hígado y ahí va a terminar de ser hidrolizado tanto por las esterasas, tanto en hígado como en plasma, para ser finalmente excretado por vía renal. En cuanto a sus usos e indicaciones terapéuticas, este está aprobado para la prevención de accidentes cerebrovasculares y embolismos directos en pacientes con fibrilación auricular no valvular, y también se puede administrar para tratar trombosis venosa profunda y embolismos pulmonares en pacientes que ya han recibido tratamientos con anticoagulantes parenterales. Además, se puede utilizar como un profiláctico para prevenir o reducir los riesgos de trombosis venosa profunda y embolismos pulmonares. En cuanto a los efectos adversos, al igual que con otros anticoagulantes, el principal va a ser el sangrado. Además, este fármaco se tiene que administrar con precaución en pacientes que tengan una función renal comprometida o que tengan alguna afección renal o en mayores de 75 años, ya que este grupo etario es el que tiene un mayor riesgo de sangrado. Además, su uso va a presentar efectos adversos gastrointestinales, como la dispepsia, dolor abdominal, esofagitis y sangrado gastrointestinal. Bueno, en esta figura que representa la cascada de coagulación se pueden observar un poco más los mecanismos de la acción de los anticoagulantes orales, tanto de los inhibidores del factor 10A como del dabigatran. Los inhibidores del factor 10A, como dice su nombre, están están inhibiendo de manera selectiva el factor 10, lo que va a reducir a su vez la conversión de la protrombina en trombina 2A y por lo tanto la conversión de la fibrina a partir del fibrinógeno, lo que va a provocar que no se estimulen también los factores 5 y 8. Y un poco más abajo está la acción directa del dabigatran, que es sobre inactivando la enzima la trombina 2A, que igualmente va a provocar estos efectos de no convertir la fibrina a partir del fibrinógeno, va a bloquear la agregación plaquetaria que es dependiente de trombina. Antes que al paciente se le indique un tratamiento, debe haber una evaluación previa de los factores de riesgo de tromboembolismo venoso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la tabla que ven a su izquierda, por ejemplo, tenemos factores de riesgo de datos previos del paciente. Un paciente que ya presenta pruebas de coagulación alterada y que, por ejemplo, tiene trombofilias conocidas o tiene una edad superior a 60 años, ya lo hace propenso a tener un evento de tromboembolismo. Pero también tenemos otros factores de riesgo, como los datos médicos quirúrgicos, que pueden ser que el paciente tiene una movilidad reducida por situación clínica durante más de 3 días, también lo van a hacer propenso a este tipo de eventos. Pero además hay que tener en cuenta el riesgo de hemorragia asociado al tratamiento de anticoagulantes. Bueno, por ejemplo, si a un paciente que tiene un trombo se le van a administrar anticoagulantes, pero este paciente presenta hemorragia digestiva de tubo alto, puede que este anticoagulante le empeore su situación clínica, por lo que es importante tener en cuenta estos dos factores de riesgo. Para el diagnóstico y la evaluación o control del tratamiento anticoagulante se pueden realizar los exámenes como el tiempo de protrombina, que valora las vías extrínsecas y común de la coagulación. Este es el método de elección para controlar el tratamiento de anticoagulante oral. Esta prueba es sensible a 3 de los 4 factores dependientes de vitamina K, como el factor 2, el 7 y el 10. Esta prueba se mide con el INR o rango normalizado internacional. Este es un cálculo matemático que es utilizado para estandarizar los valores obtenidos a través del tiempo de protrombina para el tratamiento y seguimiento de pacientes con tratamiento anticoagulante. Una persona normal tiene un INR cercano o igual a 1. El INR ideal para cada paciente depende de la patología por la cual se está anticoagulando, su historia clínica y la meta del tratamiento. Por lo general, el tratamiento anticoagulante busca tener un INR entre 2 a 3. Entre más alto sea el INR, más probabilidades de complicaciones por sangrado puede tener el paciente, por lo que por lo general se trata de manejar el menor INR posible dentro de los rangos terapéuticos. Otra prueba que se realiza es el tiempo de tromboplastina parcial activado o TPPA. Este evalúa las vías intrínsecas y común de la coagulación y mide el tiempo que tarda en formarse un coágulo de fibrina al añadirse a la sangre un agente activador como el calcio y fosfolípido.
Esta es una prueba sensible al efecto inhibitorio de la heparina sobre la trombina, el factor 10 activado y el factor 9 activado. El efecto anticoagulante de la heparina es comúnmente y rutinariamente controlado mediante esta prueba. En un paciente no heparinizado, la deficiencia de vitamina K, una hepatopatía o una coagulación intravascular diseminada presentan un TTPA prolongado. Cuando se pretende administrar heparina, el paciente, cuando se pretende administrar heparina al paciente, el TPPA puede ser 2,5 veces sobre el valor basal, entre 25 a 35 segundos, pero este rango depende del kit que se va a utilizar, por lo que varía entre los laboratorios. Y aquí no existe una prueba estándar para esta prueba, como lo es el INR para el TP o tiempo de protrombina. Y otra forma de evaluar el tratamiento anticoagulante, aunque es poco utilizada, puede ser determinando los niveles plasmáticos del fármaco, y en la diapositiva se encuentra cómo se calcula el INR para la prueba de TP. Creo que se fue la Javi, ¿no está la Javi? Pero la puede exponer cualquiera de sus compañeros. Aquí estoy, ¿se escucha? Estaba saliendo del baño, discúlpenme ya. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que existe una amplia gama de fármacos anticoagulantes para su uso clínico. Si bien nosotros en esta presentación los dividimos en aquellos que son antiplaquetarios y anticoagulantes, pero ambos convergen con un mismo fin, que es prevenir la formación patológica de coágulos, ya sea en el corazón, arterias, venas, pulmones u otras partes del organismo, teniendo en consideración que ambos tienen mecanismos de acción y una farmacocinética diferente. Algunos actúan inhibiendo un receptor o un factor, o una enzima, o uniéndose a una molécula secundaria, etc. Ya que, como dijimos, los antiplaquetarios impiden esencialmente la formación del trapo plaquetario, mientras que los anticoagulantes la formación de la malla de fibrina. Es por eso que se requiere del conocimiento necesario de la fisiopatología de la coagulación y, sobre todo, saber reconocer y diferenciar estos fármacos para asociarlo a la patología del paciente. Bueno, y además de eso, identificar qué parte de la hemostasia se está viendo alterada para poder entregarle un tratamiento óptimo con el fármaco o los fármacos adecuados. Es por eso también que el rol del tecnólogo médico tiene una gran significancia, ya que su participación es esencial al momento de efectuar o llevar a cabo los exámenes de coagulación, pero también es su responsabilidad obtener resultados fidedignos que den en cuenta de la situación real del paciente tratado, ya que a través de dichos exámenes es posible evaluar si efectivamente el tratamiento anticoagulante utilizado está dando o no resultados favorables, y de no ser así, servirá de orientación para el médico tratante para modificar aquel tratamiento. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención. Siguiente, ahí están nuestras referencias bibliográficas. Recording stopped. Ya. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Estuvo bastante clara. Yo creo que el material de edición también se escucha, ¿no? Sí. Sí, el material audiovisual también favorece la dinámica de lo que ustedes estaban mencionando, ¿cierto? Para poder ir haciendo el seguimiento, en el fondo, de lo que ustedes mencionaban. Creo que la estrategia que utilizaron de los mapas conceptuales también es, pese a que también es texto, queda más amigable a la vista, entonces no es tan recargado y uno también va haciendo ese seguimiento. Como sugerencia, quizás lo que yo haría en futuras presentaciones es incorporar animaciones, no tanto en las transiciones entre una y otra diapositiva, porque creo que eso sirve como para perder más al lector, pero sí agregaría animaciones en el fondo de entrada o de salida de los flujogramas para poder hacerlo un poco más dinámico. Eso respecto al apoyo audiovisual, pero en general está súper bien. Las referencias también creo que lo hicieron, bueno, había una extensión bastante amplia de referencias, pero también en cuanto a las normas técnicas de referenciación que ustedes utilizaron, por lo que puedo apreciar ahora, estaba bien
redactado, bien revisado. Por lo tanto, felicitaciones por eso también, porque las normas técnicas tienden a ser un dolor de cabeza para todas las personas, para mí inclusive, sobre todo cuando hay que revisarlas. Pero en general, felicitaciones. Yo no tengo preguntas. Yo no tengo preguntas, pero lo único que habían dos compañeros que hablaron muy rápido, demasiado rápido. Les quedaba tiempo para que después a futuro, chiquillos, se fijen un poquito en eso, porque como que uno le pierde el hilo donde va demasiado rápido, ¿ya? Y felicitaciones. Sí, yo tampoco tengo preguntas, igual los felicito porque el tema es bastante denso a mi entender y lo hicieron bastante ameno, la presentación era agradable de ver, entonces eso todo va apoyando a que la exposición sea clara y uno no se aburra o no se pierda, así que muy bien. Sí. Bueno, nosotros, yo creo que dentro de la próxima semana ya tendremos las notas de todos los seminarios para que lo tengan conforme o tengan claridad de eso. Y ya la última semana tendríamos las calificaciones de los casos clínicos, porque nos queda una semana para poder evaluar. La nota de los casos clínicos, de las pruebas generalmente están el mismo día, y la prueba global, que es el día viernes 15, me parece. Eso, pero la verdad es que no sé si alguien tiene dudas, consultas, sugerencias respecto a la asignatura. Yo solo tengo una acotación, que recuerden por favor que la participación en los foros tiene un tiempo límite, porque no quiero que después me estén preguntando por qué tuve baja nota, por qué lo otro. Entonces, chicos, sean autocríticos y responsables. Si tiene que ser 24 horas antes de que se cierre la semana, hasta ahí se revisan las participaciones en el foro, ¿ya? Sí, y en el fondo, para ayudar un poco a lo que acaba de mencionar la profesora Pamela, debemos recordar que no es que nosotros dejemos este tiempo para perjudicarlos, jamás ha sido esa la finalidad. Pero recuerden que debemos cumplir ciertas normativas y reglamentos cuando estemos trabajando el día de mañana como tecnólogos, ¿ya? Nuestro horario de ingreso, por ejemplo, es a las 8. Entonces yo no voy a estar trabajando o voy a llegar a las 8 al trabajo. Yo voy a llegar probablemente 10 para las 8 porque me tengo que cambiar el uniforme, ¿cierto? Y a las 8 ya tengo que estar instalado en el puesto de trabajo porque tengo que hacer el relevo de la persona que estaba previamente. Primero, para considerarlo, y eso yo ya lo sé desde que ingreso al centro de trabajo, ¿cierto? En el momento que me hacen la inducción. Lo mismo pasa, y la verdad es que si se atrasan, es perjudicial para ustedes porque les van a disminuir las calificaciones, probablemente eso va a repercutir en el sueldo y tienen otra finalidad, pero lo que quiero que entiendan es que nosotros estamos formando, sí, profesionales, futuros tecnólogos médicos, pero también formamos aspectos actitudinales, procedimentales y un recurso humano. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y pretendemos inculcar en ustedes, ¿ya? No quiero que lo sientan como una presión extra, son razones y caracteres, o carácter formativo, mejor dicho. Por lo tanto, esa es la necesidad de ceñirse a las instrucciones que se mencionan con anterioridad. Bueno. Porque como bien saben, todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Entonces, así como nosotros les entregamos las calificaciones siempre dentro del rango del periodo establecido, también les pedimos el resto. Entonces, es por eso. Ya. Bueno, esta es nuestra última sesión, que espero que todo resulte bien en el cierre de la asignatura. La próxima semana tenemos la prueba número 3 y en 2 semanas más cerramos con la prueba que es de los capítulos del libro en general y de los seminarios, ¿ya? Pero va a ser la dinámica va a ser muy similar a lo que ya hemos hecho. Que les vaya bien, estudien. Profe, espera un poquito, que tengo una duda para la profe Pamela. Por casualidad, ¿tiene las notas del caso 2? Sí, sí las tengo. Se las voy a enviar a Cristian para que las suba. Ya, eso era. Gracias. Sí, ahí se las subo. Eso y... no, creo que no se me queda nada más. Yo no sé si los profesores quieren incorporar o agregar algo más. No.
eso, creo que ha sido un buen semestre. Hemos podido avanzar bastante bien. Espero que ustedes hayan aprendido también bastante con esta modalidad respecto a todo lo que nos compete en cuanto a fisiología y a fisiopatología del sistema cardiovascular, los fármacos también, y eso, que tengan un excelente cierre de semestre, que les vaya bien y que por supuesto logren descansar después. Y nos vemos en una próxima instancia. Yo creo que el próximo semestre o quizás en 2 semestres nos volvemos a reencontrar. Que estén bien, cuídense.